Nunca pensé que hablaría de esto. Durante años intenté convencerme de que lo que viví solo fue producto del estrés o de la sugestión, de cualquier cosa, menos de lo que realmente era. Pero cuando algo marca tu vida, cuando te roba la paz, cuando te obliga a ver el mundo con otros ojos, ya no puedes seguir callando. Mi nombre es Julián Herrera, tengo 38 años, y esta historia empezó hace más de 2 décadas, en un pequeño pueblo del interior, donde todos se conocían, y donde el silencio siempre escondía más de lo que revelaba. En mi calle vivía doña Amelia, una mujer mayor de cabello blanco como ceniza, y manos siempre temblorosas. No hablaba con nadie, y nadie la visitaba, y aún así todos parecían saber demasiado sobre ella. Decían sin decirlo, que era bruja, que había curado y enfermado a la vez, que podía ver más de lo que debía, que no se metía con nadie, a menos que la provocaran. Yo nunca creí en eso, hasta que ella empezó a fijarse en mí. Todo comenzó un día que pasé frente a su casa, la vi sentada en el corredor, mirándome sin parpadear. No sonrió ni saludó, no hizo gesto alguno, pero se fijó en mis pasos, con esos ojos grises, que parecían vacíos. Esa noche tuve la primera pesadilla. Soñé que estaba en mi cuarto, sentado en el borde de la cama, cuando alguien entró. Un hombre alto y delgado, pero su rostro era una sombra. No decía nada, solo señalaba la ventana, como si quisiera mostrarme algo. Me desperté empapado en sudor. No quise darle importancia, pero el sueño se repitió 3 noches seguidas. Siempre igual, siempre el mismo hombre sin rostro, siempre señalando la ventana. Y entonces la 4ª noche, cuando me desperté, la ventana estaba abierta. Las cosas dejaron de sentirse normales. No se trataba de fantasmas ni de cosas imposibles. Eran detalles pequeños, inquietantes, lo suficientemente sutiles para dudar de mi cordura. Objetos movidos del lugar, cuando juraba haberlos dejado en otro sitio. Ruidos suaves en el techo, como pasos arrastrados. Sombras que parecían detenerse cuando yo volteaba. Y sobre todo, una sensación extraña. Cada vez que pasaba frente a la casa de doña Amelia, como una sensación de que alguien sabe algo de mí, que yo mismo ignoraba. La primera vez que me habló fue a los 15 días. No ignores las señales, Julián, me dijo, desde su corredor, sin siquiera llamarme por mi nombre. Yo no intenté responder. Lo que te sigue quiere que lo mires. Y tú sigues haciendo como que no existe. No supe qué decir, me quedé congelado. Ella solo se levantó y entró, dejando la puerta entornada. Ese fue el día en que mi vida se partió en 2, el antes de creer, y el después de no poder negar. La situación empeoró para mí. Mis padres empezaron a preocuparse por mis ojeras, por mi falta de apetito, por lo distraído que estaba. Pero yo no podía contarles nada. Tenía miedo de que pensaran que estaba perdiendo la razón. Un sábado al atardecer, mientras regresaba de comprar pan, doña Amelia me llamó de nuevo. Te están abriendo caminos, muchacho. Caminos que no pediste. Yo solo la miré, incapaz de acercarme. Ella suspiró, como quien está cansada de cargar secretos ajenos. Lo que te sigue no es un espíritu ni una maldad. Es alguien que tiene tu nombre en la boca. Desde hace tiempo, alguien que quiere verte caer. Y ya empezó. Yo me quedé helado. ¿Quién?, pregunté. Ella bajó la mirada. Eso tendrás que descubrirlo tú. Aquella noche el sueño cambió. El hombre sin rostro, ya no señalaba la ventana. Ahora estaba sentado en mi escritorio, escribiendo algo. Cuando me acerqué, vi que era mi nombre, repetido una y otra vez sobre un papel amarillento, que parecía muy viejo. Me desperté jadeando. Al buscar mi mochila para ir al colegio, sentí algo dentro. Metí la mano, y encontré un papel doblado varias veces. Era viejo y muy amarillento. Lo abrí. Mi nombre estaba escrito docenas de veces, con una tinta oscura, como la del sueño. En ese momento entendí que mi vida ya no me pertenecía por completo. Había alguien detrás de todo esto. Alguien de carne y hueso. Alguien que conocía mi nombre. Alguien que me estaba usando. Y ese descubrimiento fue apenas el primer misterio. La mañana en que encontré aquel papel dentro de mi mochila, fue la primera vez en la vida que sentí verdadero pánico. No miedo, pánico. Porque lo del sueño podía explicarlo con estrés, pero lo del papel no. Era real. Alguien lo colocó ahí. Alguien escribió mi nombre una y otra vez, como si quisiera desgastarlo. Intenté no pensar más en eso, pero desde ese día, comencé a darme cuenta de que algo más estaba ocurriendo alrededor de mí, algo que yo no había visto. En el colegio empecé a notar que Alfonso, un compañero de mi curso, me observaba demasiado. No era intimidación, no era odio, era algo más extraño. Era una mirada de quien sabe algo. Alfonso siempre había sido callado, parecía un tipo serio,
De esos que parecen estar presentes físicamente, pero con la cabeza en otro sitio. No me hablaba, no se relacionaba con nadie. Pero ahora cada vez que levantaba la vista, lo encontraba mirándome. No apartaba la mirada, no fingía. Solo me observaba como si estuviera esperando algo de mí. Una tarde durante una clase, me dejó una nota sobre la mesa. Una sola frase. ¿Qué te ha dicho la vieja? Sentí un frío recorriéndome la espalda. No respondí. Esa misma tarde al llegar a casa, encontré a doña Amelia en la vereda esperando. Nunca antes se había acercado a mi puerta. Cuando me vio se acercó despacio, con ese paso inseguro de los años pesados. Ya empezaron a acercarse, de verdad, dijo sin saludar. ¿Quiénes? Los que saben tu nombre, los que lo han escrito más de una vez. Sentí que me faltaba el aire. Saqué el papel arrugado de mi bolsillo y se lo mostré. Ella lo tomó con cuidado, como si tocara algo sucio. Esto no es brujería. Todavía no. Pero es el camino hacia ella. ¿Quién hizo esto? Alfonso, el que me observaba. El muchacho el que nunca habla. El que me dejó aquella nota. Doña Amelia alzó la vista, con una expresión que nunca había visto en ella, miedo. ¿Por qué a mí? Le pregunté casi suplicando. Ella cerró los ojos. Porque alguien te quiere fuera del camino. Y empezó por lo más fácil, tu nombre. No me explicó más. Se dio la vuelta y caminó hacia su casa, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche mientras cenábamos, mis padres notaron que yo no estaba bien. Me miraban, se intercambiaban miradas, pero no preguntaban. No eran de hablar de esas cosas. Hasta que mi mamá decidió romper el silencio. Julián, hoy vino una mujer a dejar esto. ¿Qué mujer? Una señora mayor muy seria. Nos pidió que te lo entregáramos. Sentí cómo se me helaba cada parte del cuerpo. ¿Cómo era? Pregunté. Cabello blanco y mirada fuerte, creo que se llamaba Amelia. Mi papá, que casi nunca opinaba, me entregó un viejo sobre con un mensaje. Dijo que esto no debía estar en manos equivocadas. Mi madre colocó un sobre en la mesa. Era antiguo y amarillento, como si tuviera décadas guardado. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. La foto mostraba un grupo de personas alrededor de una mesa. En medio un hombre, sostenía un cuaderno abierto, señalando algo escrito. Era mi nombre. Pero lo que más me golpeó, no fue eso. Al lado del hombre estaba Alfonso. Pero era un Alfonso niño, de unos 8 años, y junto a él estaba mi madre. La miré desesperado. ¿Qué es esto? Ella palideció al ver la foto, como si hubiera visto un fantasma. Julián, yo no sé qué hace esto aquí. No recuerdo nada de esto. No recuerdo esa reunión. No recuerdo a ese niño. No recuerdo nada. Mi padre la miraba también sorprendido, como si fuera la primera vez que él veía esa imagen. El mundo se me vino encima. Porque si Alfonso tenía alguna conexión con mi familia, si había estado en un ritual, donde mi nombre fue escrito, si mi madre había estado ahí y no lo recordaba, entonces esto no era una coincidencia. Era personal. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cama, mirando la fotografía una y otra vez, buscando alguna pista. El hombre que sostenía el cuaderno, tenía el rostro borroso en la foto, como si la imagen hubiese sido tomada con prisa. Pero había algo más. En el borde del cuaderno, se veían letras apenas visibles. No era mi nombre, era una frase. La acerqué a la luz. El que lleve su nombre, llevará su sombra. Me temblaron las manos. Porque eso conectaba con lo que doña Amelia había dicho. Porque eso explicaba las pesadillas. Porque eso explicaba por qué alguien escribía mi nombre tantas veces. Y porque significaba que Alfonso, o quien estuviera detrás de él, estaba cargando algo que no le pertenecía. Y lo estaba trayendo hacia mí. A las 3 de la madrugada, mientras seguía sin poder dormir, escuché un golpe suave en mi ventana. No quise mirar, me obligué a mantenerme quieto. Otro golpe más fuerte, y luego una voz, apenas audible, casi un susurro. Julián, ya lo vi. Ya sé por qué te buscan. Era Alfonso, estaba afuera de mi casa. Había llegado el momento de escucharlo, y de saber quién había escrito mi nombre, antes de que yo naciera. Y con eso comenzó el verdadero terror. Cuando escuché la voz de Alfonso, afuera de mi ventana, a las 3 de la madrugada, pensé que finalmente había perdido la razón. Pero no, la voz era real, los golpes también. Me levanté despacio con el corazón latiéndome en los oídos. Corrí la cortina apenas unos centímetros. Ahí estaba él, pálido y con una expresión de desesperación que jamás había visto en nadie. Le hice una señal para que fuera a la puerta trasera. No quería despertar a mis padres. Abrí en silencio. Alfonso entró temblando. Parecía no haber dormido en días.
Ya lo sé, Julián. Sé por qué te pasa todo esto, y sé quién empezó todo antes de que tú nacieras. Nos sentamos en la mesa de la cocina, iluminado solo por la luz del patio. Alfonso respiró hondo. No quería involucrarte, pero ya no puedo detenerlo. ¿Detener qué? Pregunté. Lo que te está siguiendo. Después bajó la mirada y dijo algo que me heló. Tu nombre está maldito, desde antes de que tú existieras, Julián. Y yo estuve ahí cuando lo entregaron. Sentí un vacío en el estómago. ¿Entregado a qué? A alguien que quería desaparecerte, incluso antes de que nacieras. Me quedé sin palabras. Tu madre sabe algo, aunque no lo recuerde. Ella no recuerda nada. Lo vi en su cara. Alfonso negó con la cabeza. Los recuerdos pueden borrarse, o esconderse. Eso hicieron. Alfonso abrió su mochila y sacó un cuaderno viejo. El mismo que había visto en la fotografía. El mismo donde alguien había escrito mi nombre docenas de veces. Este cuaderno, dijo mientras lo abría. Lo tengo guardado años. Me dijeron que nunca debía mostrárselo a nadie. Pero ya no puedo cargar con esto. Pasó sus dedos sobre la tinta reseca. El hombre del ritual era mi tío. Él creía que tu familia le había quitado algo. Una herencia, una propiedad, no sé. Mi mamá nunca hablaba de eso. ¿Y qué tenía que ver yo con eso? Alfonso tragó saliva. Tu madre estuvo en aquella reunión, porque confiaba en él. No sabía lo que realmente iba a pasar. Pasó la página. Allí estaba mi nombre escrito decenas de veces, exactamente igual que en el papel que encontré en mi mochila. Cuando yo era niño, me obligaron a repetir tu nombre en voz alta, mientras lo escribían. Yo no sabía qué estaba pasando. Solo seguí órdenes. Levantó la vista con lágrimas contenidas. Ese día, Julián, tu nombre fue entregado. No a un espíritu, no a un demonio, sino a una intención. A un deseo de verte fracasar, verte desaparecer y perderte para siempre. ¿Pero por qué yo? Porque eras el hijo, de la mujer que ellos creían que les había quitado algo. Aunque fuera mentira, ahí entendí todo. No era magia, no era maldad sobrenatural, era algo más humano, odio, resentimiento y obsesión. Le conté a Alfonso sobre mis sueños, el hombre sin rostro y la ventana abierta, la sensación de ser observado. Se llevó las manos a la cara. No es un hombre, Julián. Es una representación, una forma de lo que te pusieron encima. Cuando se escribe el nombre de alguien muchas veces, con mala intención, esa carga va hacia esa persona. ¿A qué te refieres con mala intención? Deseos de maldad, miedo o rencor, lo que sea. Entonces recordó algo. Mi tío siempre decía, que el que lleve su nombre, llevará su sombra. No era literal. ¿Qué significaba? Que mientras tu nombre siguiera escrito ahí, tú cargarías con su resentimiento. Y yo, Alfonso tragó saliva, yo era el portador. Por eso te veía, por eso te seguía con la mirada. No porque quisiera, sino porque estaba arrastrando lo que un adulto me obligó a cargar. Yo me quedé en silencio. Y por primera vez sentí lástima por él. De pronto se escuchó un golpe en la puerta trasera, muy fuerte. Alfonso se sobresaltó. Yo me congelé. Ábranme. Era la voz de doña Amelia. Abrí la puerta y ella entró sin pedir permiso, como si nada la sorprendiera jamás. Traía un pequeño frasco de vidrio, y un manojo de hierbas secas. Ya sé lo que están haciendo. Ya sé lo que él te contó. Se acercó a Alfonso, y lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Muchacho, tú no tenías la culpa. Pero cargaste demasiado tiempo algo que no te pertenecía. Luego se volvió hacia mí. Tu nombre nunca estuvo maldito, Julián. Lo que te perseguía, era la intención de otros, y la culpa de él. Señaló a Alfonso. ¿Y cómo se termina esto? Pregunté casi sin voz. Doña Amelia abrió el cuaderno. Arrancó la hoja donde estaba mi nombre repetido, la arrugó con decisión y la dejó caer sobre el piso. Quemando lo que nunca debió escribirse. Sacó una pequeña caja de fósforos. Alfonso temblaba. Yo no podía respirar. Prendió un fósforo. La luz amarilla iluminó su rostro arrugado. Cuando el papel desaparezca, cada uno cargará solo con lo que le pertenece. Soltó el fósforo. El papel ardió en segundos, como si hubiera estado esperando ese momento. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. La sensación de vigilancia desapareció. La ventana amaneció cerrada. Mis objetos ya no aparecían movidos. Alfonso no volvió al colegio por unos días. Cuando regresó se veía diferente, más ligero y más tranquilo, sin esa mirada que me atravesaba. Nos acercamos unos días después. Me pidió perdón. Yo también fui víctima de todo eso, Julián. Lo sé, le respondí, y era verdad. Habíamos sido dos adolescentes, arrastrados por rencores que no nos pertenecían. Al final hablé con mi madre. Le mostré la fotografía. Ella la observó largo rato, con un silencio que dolía.
Y finalmente dijo, no recuerdo ese día, hijo, pero sí recuerdo a ese hombre. Tuvo una discusión muy fuerte con la familia. Nos culpó de cosas que no eran ciertas. Me arrepiento de haber confiado en él, pero nunca imaginé que pudiera hacer algo tan cruel. La vi temblar. La abracé. Sentí que por fin podía respirar. Han pasado más de 20 años desde entonces. A veces cuando tengo demasiado estrés, sueño con sombras, pero ya no con el hombre sin rostro. Nunca más. Alfonso, hoy es un hombre distinto. No somos grandes amigos, pero mantenemos contacto. Él también logró liberarse. Doña Amelia falleció hace unos años. El pueblo nunca entendió quién era realmente. Yo sí. Era la primera persona que vio lo que incluso mis padres no podían ver. Hoy entiendo que no fue brujería. No como muchos imaginan. Quemando el papel quemamos algo más grande, la cadena que otros habían puesto, antes de que yo naciera. Y aunque este testimonio parece increíble, cada palabra es real. Porque las heridas que no se ven, son las que más tiempo tardan en cerrar. Nunca pensé que volvería a escribir sobre esto. Creí que el episodio de mi adolescencia, quedaría enterrado con el tiempo, como esas historias que uno recuerda borrosamente. Han pasado más de 20 años, y hoy puedo ver con claridad, algo que antes no comprendía, las intenciones no mueren. Cambian de dueño, se transforman. Hace unos meses recibí una carta sin remitente. Ya no vivía en mi viejo pueblo, estaba en otra ciudad, otra vida, otro mundo. La carta solo decía, no eres el único que llevó un nombre que no era suyo. Por un momento volví a tener 15 años. Volvió la ventana abierta, volvió el hombre sin rostro, aunque solo en mi memoria. Pero esta vez hice algo distinto, respiré profundo, y guardé la carta en un cajón. No dejé que me consumiera. Días después recibí un mensaje de Alfonso. Necesito verte, es importante. Nos encontramos en un pequeño café. Hacía años que no lo veía en persona. Se veía mayor, pero también más tranquilo. Apenas se sentó me dijo, no soy yo quien escribió la carta. Pero sé quién fue, y entonces mencionó un apellido que yo creí enterrado. El apellido de su tío. El hombre del ritual, el hombre que cargó mi nombre antes que yo. Alfonso continuó, mi tío murió hace mucho. Pero tenía un hijo, alguien que también estuvo allí aquella tarde. Alguien que tú no viste en la fotografía. Yo sentí un escalofrío. ¿Y qué quiere? Pregunté. No lo sé, pero busca respuestas, igual que nosotros en su momento. Semanas después, mientras salía del trabajo, un joven de unos 30 años se acercó a mí. Su expresión era seria pero no agresiva. Parecía cansado, igual que Alfonso en su momento. Julián Herrera, preguntó. Soy Iván, hijo de Francisco, el hermano de mi tío. Ahí supe quién era. Me observó con una mezcla de vergüenza y temor. Mi familia dejó un desastre atrás. Y parte de eso te tocó a ti. Estoy intentando cerrarlo, antes de que a mí también me arrastre. Lo dejé hablar. Encontré el último cuaderno que ellos usaban. No tiene tu nombre, pero tiene otros. Me mostró una lista. Eran nombres de personas del pueblo. Gente que yo recordaba vagamente. Creo que ellos tampoco saben lo que cargan, igual que tú en aquel tiempo. Entonces entendí algo importante. El daño que alguien deja, no termina cuando se quema un papel. Termina cuando la verdad deja de esconderse. Le pregunté qué pensaba hacer con ese cuaderno. No dudó, destruirlo, pero no sin antes avisarte. Porque tú fuiste la primera víctima sin saberlo, y mereces saber que esta historia no terminó contigo. Le pedí verlo, era un cuaderno idéntico al que Alfonso me mostró décadas atrás. Viejo y amarillento. Pero los nombres no estaban repetidos. Estaban marcados uno por uno. Como si fuera una lista de deudas que alguien se negó a saldar. Lo cerré y se lo devolví. Destrúyelo, le dije, y destruye todo lo que venga de ese hombre. Que nadie más cargue lo que no le corresponde. Iván asintió con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por no rechazarme. Yo también crecí con sombras, pero no quiero repetirlas. Hoy sé que no heredamos solo sangre. Heredamos intenciones, miedos, silencios, resentimientos y rencores, que ni siquiera entendemos. Pero también podemos romperlos, y transformarlos. Eso hizo Alfonso, eso intentó doña Amelia, y eso hizo Iván al destruir el último cuaderno. Y yo dejé de temerle a mi nombre, porque entendí que nunca estuvo maldito. Lo mancharon otros, pero lo limpié yo. Hace poco recibí otra carta. Esta vez sí tenía remitente. Era de Alfonso. Ya no cargamos nada que no sea nuestro. Guardé la carta. No porque tenga miedo, sino porque ahora, sé que algunas historias deben recordarse, para que nunca vuelvan a repetirse. Mi nombre, ese que alguna vez fue usado como herramienta de rencor, volvió a ser solo eso, mi nombre. Lo que soy, lo que he construido, no lo que otros quisieron que fuera.
No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias emocionantes.